a los que nos saludamos, yo soy Gastón Rico y tengo a la doctora Lucía Maschi. Bueno, seguimos esta actividad que organizamos UDECOP y el Instituto Juan Pablo Terra con el apoyo del INEFOP. Y hoy vamos a seguir profundizando, aunque con otra mirada, sobre el tema de las relaciones laborales y las cooperativas de trabajo. Quien va a exponer y a provocarnos un poco va a ser Lucía Maschi, que es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, tiene un posgrado en Derecho del Trabajo y un diploma, está diplomándose en Violencia basada en Género y Generaciones. Y bueno, es asesora de algunas cooperativas y sindicatos, y así que a ella le hemos pedido hoy que aborde este tema. Así que, Lucía, Bárbaro. la audiencia es tuya. ¿Quieres lo compartimos ahí. Hay que compartir pantalla. Sí, pero espera un poquito. Vamos a poner así y vamos a poner... No, pero vamos a ponerlo para que esté así. Pues hacemos así. A ver, esta es. Bueno, ¿ven toda la pantalla? Sí, se ve bien. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, hoy vamos a estar hablando, muchas gracias en primer lugar por invitarme, por participar, por la oportunidad de poder intercambiar. Yo estuve trabajando durante varios años con las cooperativas sociales. Después, bueno, a raíz de que no se continúa el asesoramiento, nos separamos, pero extrañaba mucho estas instancias de intercambio con los cooperativistas que ya hace unos meses que no tenía la posibilidad, así que agradecida nuevamente por la oportunidad y por el reencuentro. Hoy vamos a estar hablando sobre, bueno, los ámbitos internos, que vamos a hacer un repaso porque tengo bien en claro que ustedes mejor que nadie los conocen. Vamos a referirnos a los consejos de salarios y la idea es ir bajando o viendo por dónde estuvo la jurisprudencia en estos temas, ¿no? En lo referente a la interacción que hay dentro de la cooperativa, en aspectos estrictamente formales relacionados con el derecho de trabajo, y también vamos a evaluar unas dos sentencias que tienen repercusiones en lo que refiere a los consejos de salarios. O sea, diría, bueno, ¿qué grupo y subgrupo aplico yo acá? ¿No? En síntesis es eso lo que vamos a estar discutiendo, conversando, reflexionando juntos, y bueno, y después liberaremos unos minutos, lógicamente, para el intercambio. Creo que por lo que pude ver de los videos de las otras conversaciones va a ser muy enriquecedor para mí poder escucharlos y conocerlos, como han podido, bueno, conocer y transitar a lo largo de todos estos talleres. Las inquietudes no están resueltas, o sea, la norma no lo prevé, entonces está en la iniciativa de quiénes van a ser los precursores de, bueno, de esas reformas normativas, eventualmente. Así que ahí el movimiento tiene un rol preponderante. Muy bien, entonces, ¿es con el mouse? Con el mouse, uno. Ahí va. Bien, un breve repaso, ¿no? Porque si yo hablo del cooperativismo a nivel interno, tengo que hablar de los órganos sociales. Y acá, como ustedes bien saben, encontramos a la Asamblea General, que es el órgano máximo de la cooperativa, está integrado por todos los órganos. Esta Asamblea General, obviamente que se encuentra de alguna manera regulada por la ley, principalmente también por el estatuto y también por reglamentaciones internas, ¿no? ¿Qué importa en esto? Y vamos a ver que la jurisprudencia también se ha ocupado de analizarlo, las convocatorias, si se realizan en tiempo y forma, las publicaciones, el quórum, el registro, que hay una sentencia muy interesante que
¿dónde coloco yo todas estas formalidades, ¿no? Después, las obligaciones y los derechos de los socios, ¿no? Ustedes bien saben que yo tengo el derecho de participar, pero tengo el deber también. ¿Por qué? Porque la Asamblea General dinamiza la cooperativa, dinamiza este sistema en el cual estamos insertos, que es el movimiento cooperativo. Y después los recursos. Y en los recursos es muy interesante, vamos a compartir dos sentencias que, si bien no son muy actuales, sí son muy importantes en referencia a el agotamiento de la vía interna de las diferentes decisiones que se van adoptando a lo largo de las cooperativas. Después el Consejo Directivo, que como ustedes bien saben, es el órgano de administración y representación de la cooperativa, al cual a veces de manera muy incorrecta se lo coloca en ese rol de empleador, de patrón, ¿no? Más cuando abarcamos las relaciones internas y la negociación colectiva bipartita, ¿no? Se posiciona al Consejo Directivo en ese rol. Después me comentarán cuál es su experiencia, y aquí también, ¿no? Tener presente las sesiones, el quórum, el registro de las actas, es algo que la jurisprudencia pondera mucho en mis años trabajando con las cooperativas sociales. Bueno, siempre fue un día a día poder apropiarnos de las formalidades y verlas como resguardos. Los libros terminan siendo la historia de la cooperativa, por lo tanto el registro, el buen uso de estos es muy importante. Y bueno, y lógicamente los recursos que eventualmente cualquier socio tiene derecho, ¿no? Y después la comisión fiscal, un órgano súper importante, ya que tiene en sus manos la fiscalización, ya sea económica y social, de esta cooperativa, ¿no? La comisión fiscal es muy importante, porque mientras el consejo directivo puede, por ejemplo, bueno, de alguna manera tener responsabilidad por ejercer una conducta, por acción, la comisión fiscal, si no hace su trabajo, va a ser responsable por omisión. Entonces, bueno, de alguna manera quería, antes de entrar al análisis de la jurisprudencia, hacer ese breve repaso que me adivino a afirmar que no dije nada muy novedoso para ustedes, pero sí es necesario porque varias de esas cuestiones nosotros las vamos a traer en este pequeño análisis que les hice de jurisprudencia. Me pareció interesante traer un análisis de jurisprudencia porque es de alguna manera, bueno, cómo se está trabajando o cómo se abarcan estas temáticas en los procesos judiciales, ¿no? Y ahí les comparto algunas sentencias. La primera que les presento ahí ya tiene unos años, pero me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque en este caso es el Tribunal de Trabajo de primer turno, es una cooperativa de ahorro y crédito, pero para el análisis de fondo es completamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en este caso fue un integrante de la CEFIC, de la Comisión de Educación y Fomento de Integración Cooperativa, que promueve una demanda laboral. ¿Tá? Esta persona dice que, ok, desempeñó en forma ininterrumpida como integrante del Comité de Educación y Fomento de Integración Cooperativa. A esta persona se le pagaban viáticos como retribución de los gastos que asumía por este rol. Entonces, la sentencia es muy clara al entender que en realidad acá no hay subordinación jurídica, que es uno de los aspectos principales cuando nosotros analizamos, bueno, si estamos o no estamos frente a una relación laboral. Yo sé que hay un momento para exposición y un momento para hablar, pero si ustedes consideran que estoy yendo muy rápido o quieren que me detengan algo, agradezco que me lo hagan saber también, ¿no? Estoy más acostumbrada al ida y vuelta, y que si me quieren hacer un comentario, detener una reflexión, no quiero alterar las normas de la exposición, pero sí, por favor, la idea es que sea un intercambio claro para ustedes, por lo tanto agradecida si me lo hacen saber. Muy bien, entonces lo que sucedió en este caso, el tribunal hace un estudio muy bueno de lo que es el rol de los órganos sociales, claramente afirma que no hay subordinación jurídica en este caso. Entonces
decía que si bien la actora como miembro de la CEFIC podía recibir alguna directiva del consejo directivo, porque acá el consejo directivo nuevamente se lo coloca en ese rol más patronal, más del jefe, que lo que hace el empleador, que ejerce un poder de dirección sobre el trabajador. Y lo que dice el tribunal es, no, eso no fue así. Lo que sucedió es que tú desarrollaste tu rol como integrante de la CEFIC, y bueno, sí, el consejo directivo tiene potestad de darle ciertos lineamientos a la CEFIC, o acompañarlo o guiarlo, pero eso no implica que llegue a ser una situación de subordinación jurídica. Eso no implica que el consejo directivo esas direcciones las haya enmarcado en un marco de, bueno, de un poder disciplinario, digamos, ¿no? Y bueno, lo que se concluye es que efectivamente no había una relación laboral, sino que era una relación estrictamente societaria, que la socia fue designada por la propia asamblea, por el propio consejo directivo, perdón, que ese cargo fue aceptado por ella, y en el marco de la propia ley y del propio estatuto es que ella desarrolló estas tareas, ¿está? Y lo que hace, a diferencia de otras sentencias, es hablar de los indicios de la inexistencia de una relación laboral. Entonces, por ahí nos detalla la sentencia. La actora no precisó en qué consistía el trabajo que hacía, no dijo en qué consistía el trabajo que hacía, ¿no? Tampoco detalló que los rubros que recibía eran de naturaleza salarial, ¿no? Cuando en realidad eran viáticos. Y tampoco, lógicamente, lo que se establece es que cuando cesa su rol, porque cesa su cargo, ella no tiene derecho a indemnización por despido alguna. ¿Por qué? Porque era socia, y además porque cuando asumió, ella ya sabía que el cargo era por 2 años, al margen de que esto no tiene nada que ver con una relación laboral. Pero bueno, ¿es un caso un poco extremo? Sí, pero siempre está bueno, y es importante ya conocer que desde el 2009, bueno, nuestros tribunales del trabajo manejaron en alguna oportunidad lo que es los órganos sociales, cómo se gestionan las cooperativas, y bueno, este fue uno de los casos que yo les quise compartir. Después, estos otros 2 casos que les traigo, en este caso son tribunales civiles, y son en referencia a la exclusión. Y acá me detengo porque lo que se analizan ambas sentencias es el agotamiento del procedimiento interno, de la vía interna, ¿tá? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros, de esta manera, el tribunal le está diciendo, no, tú tenías la posibilidad, tenías el derecho de, por ejemplo, promover un recurso de revocación y apelación, tenías el derecho de viabilizar justamente la toma democrática de decisiones, y decidiste no hacerlo. Y en conclusión fue lo que sucedió, ¿no? Las 2 sentencias que les comparto por ahí fue lo que sucedió. En los 2 casos se trata de exclusiones, y bueno, en algunos se analiza la causal de exclusión, en referencia, por ejemplo, en uno de esos 2 casos, refiere a que no ejercía su rol de integrante del consejo directivo, y en el otro caso, bueno, era un poquito, bueno, más complejo no, pero sí había una faltante de dinero, etc. Entonces, hay un poco lo que yo les quiero traer con esas 2 sentencias, una bien actual del 2018, otra ya tiene unos años, es que se analiza por los tribunales el agotamiento de la vía interna, lo cual es muy importante, porque de alguna manera lo que hace es, bueno, legitimar, ya estamos legitimados, pero sí frente a los tribunales, de que en realidad hay medios, hay posibilidades internas que no necesariamente tenemos que llegar a promover juicios, ya sea civiles o laborales,
para que una decisión sea revista. Y esto es algo que obviamente diferencia completamente un trabajador dependiente de un socio, ¿no? Si yo, trabajador dependiente, se me aplica una sanción, lógicamente que no hay posibilidad alguna de recurrir esa decisión. Sin embargo, los socios trabajadores sí tienen la posibilidad de recurrir esas decisiones. Y es responsabilidad de todos apropiarnos de esta herramienta. Después, la otra sentencia que les traigo por ahí, la del 2010, es sobre una cooperativa de trabajo. En este caso, el actor reclamaba diferentes rubros, dentro de los cuales reclamaba un lucro cesante y un daño moral, o sea, daños por la exclusión. Reclamaba determinadas sumas por la exclusión, y se basaba en que esta exclusión adolecía de múltiples vicios, ¿no? Y acá es justamente donde se estudia el tema de las formalidades de una asamblea, ¿no? Entonces el actor decía, bueno, que no se habían cumplido con los procedimientos, que no se habían respetado las mayorías. Después, en la sentencia, si tienen la posibilidad de buscarla, en la base de jurisprudencia, ponen en Google base de jurisprudencia, ahí ingresan y ponen estos numeritos que yo les salté y les va a salir todas las opciones. Esa es una base de jurisprudencia pública, o sea, cualquier persona puede acceder e ir conociendo, inclusive pueden buscar otro patrón de búsqueda. Si quieren saber de cooperativas de trabajo, ponen cooperativas de trabajo buscar, e inclusive tienen una búsqueda selectiva. Está bueno que nos apropiemos todos de estos recursos, y ven a veces los abogados, o bueno, las personas que estamos vinculadas al derecho, lógicamente lo tenemos muy... es algo de la diaria nuestra, sí es un recurso que es de acceso libre a cualquier persona, y está muy bueno que también ustedes puedan tener acceso al mismo, y efectivamente si en algún momento quieren saber sobre alguna cuestión, cómo se está decidiendo la justicia, también animarse a hacer esa búsqueda. Entonces, en sí, lo que resuelve en este caso el tribunal es que, sin perjuicio de que hay evidentes desprolijidades, dice, hay evidentes desprolijidades, las mismas se subsanaron en una asamblea general posterior. Y asimismo entiende que incluso están más que probadas las razones de exclusión de esta persona, ¿tá? Entonces, por ahí fue un poco el análisis de esta situación. Y en esta sentencia, algo interesante que tiene esta sentencia, que una de las cuestiones que de alguna manera, bueno, cuestionaba el actor, era que la decisión de exclusión había sido tomada por la asamblea y no por el consejo directivo. Y como ustedes bien saben, bueno, la ley y los estatutos establecen que el consejo directivo tiene la potestad de excluir, y posteriormente el socio tiene la potestad de, bueno, promover un recurso de revocación o apelación ante la asamblea. Lo que dice en sí la sentencia, quien puede lo más, puede también lo menos, la asamblea podía excluir a este socio. Bueno, por ahí un poco algunas de las sentencias que les quería ir compartiendo. ¿Cómo vamos? ¿Está muy aburrido o se va entendiendo? Perfecto, fuerte y claro. Ahí va. Muy bien. Bueno, y ahora sí, ahora traje todas sentencias en los tribunales de apelaciones de trabajo. ¿tá? Traje varias para compartirles. Obviamente no vamos a hablar de todas, pero sí me parecía importante los números. Esta pasión por las sentencias no es personal. Estuve viendo muchos de los videos y vi que varios de ustedes les interesaba saber ¿y qué sentencia hay? ¿Cómo se está? Entonces dije, muy bien, me voy a tomar unas tardes para ir juntando algunas sentencias que me parecieron interesantes para que los colegas que sé que están participando, pero también para que todos los socios cooperativistas se apropien de esta herramienta, porque lo que a mí me parece bueno es que nosotros democraticemos el saber, es entrar a internet, buscar, lógicamente hay lenguajes que son estrictamente jurídicos, que incluso están siendo muy cuestionados, que tal vez
alguno no puede entender, pero a mí me ha pasado varias veces que clientes me traigan ellos los análisis jurisprudenciales de sus propios casos, por lo tanto me parece como una experiencia súper rica que accedan a la base de jurisprudencia. Muy bien, bueno, continúo. Acá lo que les traje es calidad de socio o socio cooperativista, cuestiones relacionadas a la exclusión, a la notoria mala conducta, y una sentencia que voy a decir que está buenísima, pero que es un tanto rara. Muy bien. La primera sentencia que les presento ahí, esta sentencia está buena. Les traje una que se entiende que no era socio cooperativista, y es esta primera que vamos a estar, que les voy a ir comentando. Obviamente que yo les comento un fragmento de la sentencia, después cuando ustedes puedan acceder van a poder enriquecer lo que yo les estoy resumiendo de alguna manera, también para que sepan cuál les puede llegar a interesar, cuál no. Bueno, entonces, por ahí, esta sentencia, que es del 2009, del 2019, del Tribunal de Primer Turno, lo que el tribunal analizó fue aspectos estrictamente formales. Si bien después avanzó un poquito en referencia a cómo sucedían los hechos, lo que podemos leer de la propia sentencia es que en el acta, lo que dice a texto expreso es: el acta de constitución y de las demás documentaciones no surge que el actor fuera socio cooperativista. ¿Tá? Y se adelanta más adelante y dice: en el acta de fundación no surge que el actor haya sido socio fundador, pero tampoco surge su ingreso a la cooperativa en una etapa posterior. ¿Tá? Entonces vemos que acá la jurisprudencia lo que hace es un análisis estrictamente documental. ¿Tá? Esto porque se los traigo para que ustedes vean la importancia de ser prolijos en los aspectos formales, o sea, que yo se los hablo también como socia cooperativista. Yo soy socia cooperativista en una cooperativa de vivienda, soy socia cooperativista en una cooperativa de trabajo, trabajo con cooperativas, que me olvidé comentarlo, trabajo en un IAT, o sea, con cooperativas de vivienda también, así que sé lo difícil que a veces es transitar por los ámbitos formales, pero los ámbitos formales nos traen garantías, por eso me pareció importante hoy poder compartir un poco con ustedes este tipo de cuestiones. En sí es eso lo que dice, y después dice que el socio no tenía la posibilidad de voto en las asambleas, que esto surgió del testimonio de unos testigos que ofrecieron. Otra de las sentencias que les comparto por ahí, es de otra lectora, no se considera socia trabajadora, en este caso el tribunal, que es el de tercer turno, analiza cuestiones documentales, pero también, obviamente, cuestiones de la vida social de esta cooperativa. Entonces, en este ámbito dice: se comunica tal situación, lo que nos hace es un relato sobre la situación que sucedió en una determinada asamblea, donde la socia es suspendida, etc. Después, varios testigos dicen que esta persona participaba de ámbitos sociales. Asimismo, se analizan cuestiones documentales como, bueno, estrictamente relacionadas al BPS, pero también los recibos de sueldo, etc. Entonces también otra sentencia más que lo que hace es analizar, bueno, ¿qué derechos ejerció este socio? En el caso de ella se contempló su participación en los ámbitos sociales. Y después, por otro lado, lo que hizo la sentencia fue analizar los aspectos documentales. Después hay otra sentencia que agrega un plus y dice, que es una de esas tres, y dice: tú me decís que no sos socio y durante 4 años hacías el aporte social, participabas, fuiste miembro de órganos sociales, entonces eso también está muy bueno poder ver cómo también los tribunales, y estas sentencias que les traje vieron que son bastante actuales, recogen la figura del socio cooperativista, pero bueno, como bien dicen muchos, no hay derecho sin prueba, o sea, nosotros vamos a también que probar, si bien el que alega tiene que probar, nosotros también tenemos que probar lo que
contrariamente alegados. Muy bien. Después, en relación a lo que es... a lo que son las cooperativas de trabajo, les traigo algunas cuestiones relacionadas a la calidad de socio, exclusión y notoria mala conducta. Hay varias sentencias que lo que vemos es que fuerzan una notoria mala conducta. La cooperativa excluye y excluye por notoria mala conducta, cuando podría haber solo excluido. Y se ahorraba una condena, por ejemplo, en aguinaldo, porque cuando excluyen por notoria mala conducta, como ustedes bien saben, el socio trabajador no cobra el aguinaldo porque se asimila al régimen del derecho laboral. Entonces, la cuota de aguinaldo no se la abonan, después lo terminan condenando. Lógicamente, la notoria mala conducta es excepcionalísima, entonces uno tiene que tener muy buena prueba para poder llegar a configurarla. Entonces aquí lo que estuve recorriendo, que una de esas tres refiere justamente a la notoria mala conducta, es que, bueno, muchas veces lo que se da son hechos de exclusión clarísimos que nunca, que no revocan la decisión, o sea, efectivamente el socio estuvo bien excluido, pero no configuraba desde una perspectiva laboral notoria mala conducta. Eso es como un aspecto que está bueno retomar y traer. Y después, las tengo lógicamente acá impresas las sentencias, porque no me las voy a memorizar a todas. Esta sentencia es interesante, la del tribunal, no se las puse estas, la 152 del 2016, que es del tribunal de cuarto turno. En este caso, la puse ahí, perfecto. Esta sentencia está muy buena porque dice: surge la documentación de autos y de las actas de asamblea, información del BPS y recibos que efectivamente el actor era socio cooperativista, ¿no? Siendo el mismo durante todo el tiempo que trabajó, percibió su salario, realizó sus aportes sociales y figuraba ante BPS en la calidad de socio cooperativista. Él dice que no había documentación, pero después surgió la documentación, muchísima documentación en realidad, y en este caso también lo que había sucedido era una cooperativa que tenía una licitación con un ente público, la licitación finaliza, pero el trabajador, si bien fue dado de baja en BPS, no fue desvinculado de la cooperativa porque la idea era justamente asumir nuevos proyectos que no se pudieron asumir en ese caso, ¿no? Estrictamente no hubo exclusión, y ahí un poco se retoma la idea de que los socios cooperativistas no tienen derecho a indemnización por despido. Que eso es algo que se repite, que ya está como pacíficamente aceptado, y también en referencia a los despidos especiales. Hay otra sentencia que el trabajador es enviado, el socio trabajador es enviado al seguro de desempleo, finaliza el seguro de desempleo, no hay trabajo, la cooperativa procede a darle la baja, y él dice, lo asimila un despido ficto, y bueno, también no corre la situación de despido, como tampoco las situaciones de despidos especiales, ¿no? Lo que es, por ejemplo, un despido dentro del periodo de estabilidad de 30 días de un trabajador, de un socio trabajador que estuvo amparado a el seguro por enfermedad, que si bien no les traje sentencias sobre eso, si les interesa les puedo compartir después por la plataforma porque hay bastantes. Muy bien, y después esta sentencia que les comparto por ahí, que les decía que está súper interesante porque es una muy buena sentencia, pero en realidad estrictamente no estamos frente a una cooperativa, por más de que el tribunal lo trata como una cooperativa. Surge que es una asociación civil, un proceso de autogestión, pero no estrictamente una cooperativa constituida y formada como cooperativa. Pero el tribunal lo trata como cooperativa. Y acá sí que me voy a tomar algunos minutitos para leerles como
algunos trayectos de la sentencia porque está muy interesante y como verán es muy reciente, es del 2018. Se los traigo porque también les va a iniciar una chispita, porque muchas de las cuestiones que acá dice el TAT, el tribunal, son cuestiones que ustedes han planteado, ¿no? Como socios cooperativistas. Bueno, pero ¿hasta qué punto, si yo decidí, si a mí me parecía mejor, si era lo necesario, no cobrar el aguinaldo por determinado periodo, porque no teníamos la posibilidad? Esa decisión no es válida, ¿no? En referencia a eso, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que es la 730 del 2012, que tiene una discordia que está muy buena también, que de alguna manera levanta este reclamo de ustedes, es decir, las cooperativas, si bien tienen que respetar el derecho laboral, pueden en ciertas situaciones tomar decisiones, como por ejemplo el no pago del aguinaldo hasta tanto, no sé, la situación económica se pueda recomponer y ahí volvemos a abonar el aguinaldo. Es muy extensa esa, no se las traje, pero pueden consultarla. Volviendo a esta del Tribunal de Segundo Turno de Trabajo, como dice ahí, se analiza y se arriba a la conclusión de que los actores en su calidad de socios de una cooperativa tienen injerencias en las decisiones de esta y por lo tanto podían autoimponerse modificaciones en su realidad laboral. Eso está copiado así de la sentencia. En este caso, lo que nosotros tenemos es, en primera instancia, como ustedes bien saben, antes de llegar a los tribunales, hay un juez de primera instancia que decide si tiene razón o si no tiene razón. ¿Quién tiene razón? Si tiene razón por el todo, si tiene razón por una parte, etc. ¿Tá? Entonces, acá lo que sucedió es que, partiendo de esa idea que se resume en ese extracto que les puse ahí, el tribunal entiende la validez de, justamente sostiene que haber participado de la decisión convierte a los actores en juez y parte de lo que reclaman, sobre todo porque dicha decisión se respetó por más de 4 años y es recién culminado el vínculo que se reclama y que de alguna manera se quiere cobrar esos adeudos. Los socios pueden tener la calidad de socios y empleados, pero eso no significa que la directiva de los socios, o sea, que el consejo directivo de los socios, se transforme en empleadores en forma personal automáticamente, sino que justamente se deben a las decisiones de la asamblea. Se los resumí, pero la realidad es una sentencia que, sin perjuicio de que analizando el caso concreto no genera dudas de si estamos o no estamos frente a una cooperativa, sí el tribunal sí lo trató como cooperativa y sí de alguna manera recogió esa potestad que ha surgido el diálogo de ustedes de hasta dónde yo puedo llegar. Es excepcional, obviamente, ¿no? No es que me costó poco encontrar una sentencia que de alguna manera diga podemos en una asamblea dejar a un costado el orden público, etc. Inclusive cuando vean las sentencias van a ver que tiene ciertos recaudos, no es que dice sí, se puede aprobar cualquier cosa en la asamblea, etc. Lógicamente pondera de que fue por unanimidad, de que estaban los socios presentes, de que tenían la posibilidad eventualmente de oponer algún recurso, etc. Pero bueno, hasta acá, más o menos media hora. Sí. Hablando de jurisprudencia. Pero era lo que quería, compartirles un poco la visión en el universo de las relaciones laborales, pero en este momento ya nos paramos en las decisiones de los jueces, de los tribunales, que a veces tanto complican a las cooperativas, porque es cierto que al menos la realidad que yo más conozco de cerca son las cooperativas sociales, donde en los presupuestos no estaba previsto ciertos tipos de contingencia, y después muchas veces los juicios llegaban a generar una inestabilidad económica que, como ustedes bien saben, la inestabilidad económica lamentablemente tiene repercusión directa en la inestabilidad social de la cooperativa. Y si algo aprendí, porque no lo puse en el currículum, pero yo hice el curso de gestión de CUDECOP,
si algo aprendí, que tiene que haber una estabilidad entre lo económico y lo administrativo. Así que por acá terminó lo que es este encuentro, esta relación entre el cooperativismo. Y acá un esquemita de los artículos que siempre tenemos que tener presentes, ¿no? O sea, bueno, el artículo 7 te refiere a principios, esencial, el del acto cooperativo, deberes y derechos de los socios, las exclusiones y las suspensiones, todo el capítulo, obviamente, organización y administración, y recordar cada vez que tenemos oportunidad de que entre el socio y la cooperativa no hay una relación laboral, sino que es una relación societaria y a texto expreso lo establece la legislación. Muy bien. Ahora vamos a avanzar a lo que es negociación colectiva ¿en qué me queda más o menos? Perfecto. Muy bien. Ahora sí, aterrizamos. Ya nos fuimos del ámbito interno, dejamos atrás los jueces, el litigio, y nos vamos a otro ámbito, que no deja de ser un ámbito de conflicto, eventualmente, como lo son, obviamente, los procesos judiciales, pero que tiene diferentes aristas para analizar. Acá lo que hago es traerles unas reflexiones de Castelo, un laboralista muy importante de nuestro país, en referencia a la negociación colectiva, que me gustaría leerlas porque creo que es muy lindo. La negociación colectiva es en esencia un procedimiento de adopción de reglas y decisiones entre sujetos que representan a grupos con intereses distintos, muchas veces contrapuestos, mediante el cual se busca regular las condiciones a las que deberán someter las relaciones individuales del trabajo y reglamentar el relacionamiento recíproco entre los agentes y la negociación. Como proceso de creación de normas que rigen las relaciones de trabajo, se trata de una fuente de derecho objetivo ampliamente reconocida por los ordenamientos nacionales. Después ustedes verán dónde colocan el universo cooperativo. Esta es la definición de negociación colectiva de un laboralista, y yo se las quise traer para compartir y también para encender como después la discusión y la reflexión, en realidad, en estos temas principalmente es la reflexión. Entonces, la negociación colectiva de nuestro país, que muy bien ponderada es a nivel internacional, tiene 3 niveles. En primer lugar, nosotros encontramos el Consejo Superior Tripartito, que es el órgano encargado de la coordinación y gobernanza de todo el sistema de negociación colectiva de nuestro país, según lo dispone la ley 18.566, que es la ley que rige la negociación colectiva en el sector privado. Sus principales cometidos son el de asesoramiento del Poder Ejecutivo, la clasificación de los grupos de negociación colectiva por rama de actividad o cadenas productivas, y la designación de las organizaciones que van a negociar en cada uno de estos ámbitos. Después tenemos la negociación colectiva por rama y sectores de actividad, que acá podemos encontrar a los consejos de salarios, claramente, que es como la vedette en este ámbito de negociación. También pueden haber negociaciones bilaterales a nivel intermedio, ¿no? A este nivel de negociación por rama y sector de actividad. Y por último, tenemos la negociación colectiva bipartita, que es la clásica, que es la que se da entre sindicato y empresa. ¿Tá? Este es, en resumen, un esquemita de cómo organizamos la negociación colectiva en Uruguay. Esta calificación se traduce en que se reconoce que hay negociación colectiva típica y negociación colectiva atípica. La negociación colectiva típica vendría a ser la bipartita, la que está empleador, perdón. La que tenemos a el empleador, ya sea la empresa o una organización de empresarios, y un sindicato, que puede ser de empresa o el de rama o el del sector, sin participación del Estado. Cuando participa el Estado, ya estamos frente a lo que se reconoce como negociación colectiva atípica. ¿tá? La mayor representación de eso para nosotros son justamente los consejos de salarios. Entonces, para poder entender los consejos de salarios y
un poco yo les acerco como breves referencias a cuáles son las funciones de esta negociación colectiva, ¿no? En nuestro país, la negociación colectiva se desarrolla principalmente en ramas o en sectores de actividad. Por lo tanto, se entiende que es como un sistema de negociación centralizado, ¿no? Y ahí Alejandro Castelo, nuevamente se los traigo, entiende que la negociación colectiva se subsumió en la negociación en los consejos de salarios. Ahora justamente estamos en época de consejos de salarios, hay muchos grupos y subgrupos de consejos que están negociando sus salarios. Así que posiblemente, además de lo cercano que es el tema para ustedes, está en boca de todos. Entonces, tenemos un rol normativo que es el rol jurídico. ¿Cómo se traduce este rol jurídico? Bueno, este rol jurídico en la negociación colectiva lo que determina justamente es que la negociación colectiva, o en este caso puntual que estamos analizando, que son los consejos de salarios, generan fuentes formales, fuentes de derecho, o sea, lo que generan son verdaderas normas jurídicas. ¿tá? Y estas normas jurídicas, como ustedes tienen conocimiento, son reconocidas también por nuestra jurisprudencia, ya que hoy la tenemos muy de la mano. ¿Qué entiende la doctrina? Y la doctrina entiende que en realidad la negociación colectiva, este rol jurídico, su función normativa, lo que hace es dinamizar, generar un escenario muy dinámico en las relaciones de trabajo, generando reglas, normas que se apropian inclusive a la situación de cada sector. ¿tá? Entonces, de alguna manera, dan un paso más allá de las leyes que conocemos, ¿no? Que se reconoce como normas heterónomas, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera se entiende es esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos al Estado sancionando leyes, decretos, y también tenemos a los sindicatos y a las empresas negociando convenios colectivos que pasan a ser norma entre las partes. Inclusive, lógicamente, si se adoptan a nivel de sector, ustedes bien saben que tienen aplicación para todas las empresas del sector. Cuando digo empresas, también obviamente estoy incluyendo a las cooperativas, digo empresas para no decir empleadores, pero por ahí un poco. Después, el rol político, que es, bueno, justamente el componedor de conflicto, los consejos de salarios, de alguna manera, pueden llegar a dilatar, solucionar, dinamizar los conflictos que naturalmente se dan en las relaciones laborales, porque hay una composición, hay una confrontación de intereses. Analicemos después eso nosotros en el movimiento cooperativo. Después el rol redistributivo, que pacíficamente se le acepta, donde inclusive en los consejos de salarios se mejoran los mínimos salariales. Y después el rol participativo, que se traduce incluso en la participación de sectores de actividad que al no tener como sindicatos muy fuertes, también se ven beneficiados por esta negociación centralizada. Muy bien, ahora, ¿cómo se coordina todo esto? Porque buenísimo, Lucía, nos estás diciendo entonces que los consejos de salarios tienen un carácter normativo, por lo tanto, yo lo tengo que tomar como que es una norma. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con las leyes? Bueno, en realidad se entiende que el rol tradicional de la negociación colectiva es mejorar las condiciones establecidas en las leyes. La gran mayoría de la doctrina entiende que el campo de actuación de la negociación colectiva está por encima de estas, sin perjuicio de que obviamente hay parte de la doctrina que entiende que no, que en realidad podría inclusive ir más allá de la ley. Después, lo que se hace también en la negociación colectiva es fuente de inspiración inclusive de la regulación heterónoma, porque por ejemplo, ahí les puedo dar ejemplos como el aguinaldo. Bueno, recientemente, la prima por nocturnidad.
La prima por nocturnidad se reguló en la ley a nivel general, pero en realidad ya teníamos antecedentes en la negociación colectiva. Entonces también es fuente de inspiración para posteriores leyes que se terminan aplicando a nivel general. Y bueno, y también muchas veces lo que se hace, y ustedes lo van a ver en las actas de los consejos directivos, de los consejos, perdón, de salarios, es que se reafirma muchas veces lo que ya está establecido en la normativa heterónoma, ¿no? Sucede, por ejemplo, ahora con todo lo que es las temáticas de género, etcétera, también muchas veces se reafirma. Se dice a veces se reafirma porque no se cumple, a veces se reafirma porque lo que se quiere hacer es marcar la importancia que encontramos en esa norma. Muy bien. Ahora aterrizamos en los consejos de salarios. Los consejos de salarios son órganos tripartitos hasta hoy, integrados por representantes de los trabajadores, de los empleadores y el gobierno. ¿Cuál es el cometido? Fijar por rama de actividad y categorías los salarios mínimos, sus actualizaciones, esos eran la descripción de las categorías, las licencias sindicales, y con la última ampliación que se hizo también ingresan las condiciones de trabajo, y es algo que se realiza mucho, se establecen un sinfín muy amplio de condiciones de trabajo en la negociación colectiva en el ámbito de los consejos de salarios. Se aplican de manera obligatoria a todas las empresas y trabajadores que están dentro de la jurisdicción de cada consejo de salario. Como ustedes bien saben, las decisiones se adoptan por mayoría simple, pero las regulaciones que versan, que tratan sobre condiciones de trabajo, sí exige el acuerdo entre los actores sociales que son trabajadores y empleadores. ¿Tá? Eso sí o sí tiene que haber acuerdo entre estas dos partes. Dentro del transcurso de lo que es la negociación en los consejos de salarios, tenemos diferentes situaciones. Puede ser que se adopte un laudo por mayoría simple o por unanimidad, de acuerdo de las tres partes. Puede ser que las partes decidan apartarse, inclusive iniciado el tripartito, se toma un impasse colectivo que lo presentan a nivel de consejos de salario, por lo tanto tiene como la misma ampliación, y bueno, y si no hay acuerdo, eventualmente se dicta un decreto. Acá les traje dos sentencias, nuevamente. Una de cooperativas de viviendas, pero que está muy buena también, y otra de una cooperativa social. Les traigo estas sentencias porque todo esto que yo estuve diciendo va a depender en el grupo y subgrupo que estén aplicando. En ambos casos, lo que se reclamaban eran rubros salariales, diferencias, determinadas beneficios salariales que se establecían en otros grupos diferentes a los cuales estaban los socios cooperativistas ingresados, ¿no? En el caso de la cooperativa social, en ambos casos en realidad no se dio lugar al reclamo en ese aspecto, sí en otros, pero no en ese. ¿Por qué? Porque en realidad lo que entendió justamente los tribunales es que son aplicables las regulaciones de consejos de salarios para la actividad, para la jurisdicción donde estaba colocada la cooperativa. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que no se entiende competente para poder aplicar un consejo de salario diferente, dado que en realidad hay otros ámbitos para poder recurrir a una recategorización. Entonces, en conclusión, me parecía muy importante poder traerles estas dos sentencias porque de alguna manera también nos va ayudando a transitar de una mejor manera lo que es la decisión en qué grupo y subgrupo estoy, etc. Dado que en este caso eran completamente diferentes, o sea, no me acuerdo el número del subgrupo, pero sé que quien reclamaba se colocaba en áreas verdes, que es un subgrupo del grupo 19, y en realidad diferente al grupo 16, y bueno, el juez en sí, el tribunal, perdón, lo que entendió es
yo no soy competente para poder recategorizar a esta cooperativa, se aplica las proyecciones que surjan de la negociación colectiva del grupo y subgrupo en donde la cooperativa está ingresada, así en BPS, en el Ministerio de Trabajo, etc. Muy bien. Por último, comentarles un poco el establecimiento de las condiciones de trabajo, ¿no? Porque nosotros, en referencia a lo que es los ajustes salariales, las categorías, tenemos como un conocimiento y una cercanía. Con respecto a lo que son el establecimiento de las condiciones de trabajo, también, pero esta tiene como diferentes proyecciones. Por ejemplo, se regula todo lo que es en referencia al tiempo de trabajo flexible, lo que va atado de lo que es la conciliación de la vida laboral y familiar. A veces tenemos mejoramientos en referencia a lo que son las regulaciones generales en prima, por paternidad, en días también, también en todo lo que son las licencias especiales, días por estudio. Bueno, bien ustedes saben lo que son, se establecen muchas veces, por ejemplo, canastas hasta de útiles escolares para aquellos trabajadores. Después se están promoviendo mucho, y fue una de las recomendaciones del Cuesta Duarte, para promover lo que es la igualdad de género, y también últimamente el COVID-19 no es ajeno a todo esto, y se han sancionado los protocolos por COVID, también en el ámbito de la negociación colectiva, se han establecido cláusulas en referencia a el establecimiento de los puestos laborales. Y bueno, por acá mi presentación, creo que respeté bastante bien el tiempo, espero no haber hablado muy rápido, porque caigo en ese error de querer compartirles todo lo que preparé con temor a traerles. Y bueno, y ahora les voy a traer como una faceta mía un poco artística, y capaz que me desfiguro, me salgo de mi rol estrictamente abogada, sí como pensarnos, o sea, pensar el movimiento cooperativo como un promotor de nuevos comienzos también. A mí me gusta mucho Jorge Drexler, y les recomiendo que escuchen una canción que se llama Movimiento Aparte, que tiene como frases que pueden tener un paralelismo precioso y tremendo en referencia a lo que es el movimiento y las experiencias que podemos tener a nivel personal en el movimiento cooperativo, pero también las experiencias pensando en el colectivo, no tanto en nuestro rol como socios. Entonces, por eso les quise comentar poner esa parte de la canción, porque fue muy lindo escucharlos, muy enriquecedor escucharlos. Entonces, de alguna manera, compartirles esto. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Si les gustó esta frase, escuchen toda la canción, y si alguno se anima a comentar en la plataforma, o si le da vergüenza, me manda por mail sus reflexiones, o sea, cómo aterriza esa canción a su realidad como integrante de una cooperativa, yo la verdad estoy encantada de poder leerlos. Así que tal. Qué bueno, Lucía, que nos dejaste una linda tarea. Muy bien. Vamos ahora, dejamos de compartir la pantalla. Sí. Muy bien. Vamos ahora a iniciar el diálogo. Entonces, yo creo que Lucía tiró muchos gatos, decíamos, en la reunión sobre la mesa. Y que bueno, les pedimos que levanten su mano o se anoten por el chat. Así que tenemos a Cristian y después a el tocayo abogado, Gastón Uniagurría. Cristian, entonces, adelante. Hola, buenas tardes. La verdad que muy interesante. Una cosa que me quedó ahí, que la voy a volver a preguntar porque me parece raro, pero está bueno, creo que lo entendí claro, que me lo corrijan, es el tema de que en una de las partes, lo primero cuando habló, decía de que un socio cooperativo
nunca tiene un vínculo laboral con la cooperativa. Eso obviamente sí lo entendí, quiero decirme si estoy en lo cierto, más que nada para poder trasladarlo a los compañeros y que entiendan eso, de que muchas veces ante algo de conducta, alguna norma de conducta, siempre atinan como a eso y está bueno que lo tengan claro. Digo, me pareció algo muy interesante eso, que yo en realidad tenía una duda, digo, no sé los demás, pero me parece que aclararlo está muy bueno para que realmente el socio cooperativa entienda de que es así. La verdad que muy bueno. Simplemente eso. Muchas gracias. Sí, Cristian, como bien lo decís, así lo establece la ley, o sea, que sin perjuicio, o sea, de que se le aplica el derecho laboral, inclusive lo que establece la normativa es que en referencia a las remuneraciones y los beneficios sociales, y si soy peleadora, podemos pensar qué se entiende por beneficio social. Pero bueno, peleamos otro día en referencia a eso. Pero sí, en realidad, entre el socio y la cooperativa, el socio trabajador y la cooperativa, no hay una relación laboral, porque no hay una subordinación. En realidad, por ejemplo, vamos a hablar como bien coloquial, ¿no? Al cooperativista no le da lo mismo cómo le va a esta cooperativa, no, él tiene que participar de las asambleas, tomar decisiones sobre la gestión y el curso de esta cooperativa, y además la ley, por suerte, en esto fue muy clara y nos lo dejó plasmado, o sea, texto expreso, dice, la relación entre el socio y la cooperativa es societaria, por lo tanto, hace caer que es una relación laboral. Por lo tanto, ¿qué proyección tiene eso? Que estamos frente a un acto cooperativo. ¿Qué proyección tiene eso? Que aplicamos los principios cooperativos. Y en referencia a la aplicación de los principios laborales, bueno, ahí es cuestión de empezar a analizar y discutir cuáles de ellos, en qué condiciones. El de ageneidad, claramente, no se aplica, por ejemplo. El de renunciabilidad, ¿se puede aplicar? ¿No se puede aplicar? Yo entiendo que no, pero bueno. Es parte de lo rico de esta discusión o de lo malo o bueno de estar en las zonas grises, que ustedes mismos hoy nombraban. Ahora Gastón. Gastón, entonces, ahora. Bueno, buenas tardes. Zonas grises, sí, yo acá tengo algunas anotaciones porque, bueno, la idea del curso es avanzar muchas veces en las cuestiones y en las dudas que se nos van generando en la práctica jurídica de todo esto, ¿no? Y lo que decía ahora Cristian, no todos los cooperativistas entienden esta relación societaria, por eso es que después cuando se van de la cooperativa hacen juicios y tratan de desconocer justamente de que fueron socios cooperativistas. Yo ahora me tocó estar en una cooperativa donde el socio dejó de ir a raíz de un problema, y bueno, y se lo intima a volver a su trabajo, no viene, y se le intima en forma reiterada, y sí, se busca el abandono de trabajo para buscar una causal, ¿no? Para poder que el Consejo Directivo tome esa decisión y plantear después una exclusión tras vez ratificada de la Asamblea General. Y así todo viene el juicio, desconociendo la relación laboral, ¿no? Desconociendo de que efectivamente esas decisiones fueron totalmente arbitrarias. Y ahí es cuando entramos a ver todo este tema de la legislación laboral, ¿no? Y los grises, que esos grises también están dados de alguna manera por estos cursos. Porque uno escucha a los profesores laboralistas que participan del curso, y bueno, y no nos dicen cuáles son los límites son los constitucionales, los límites son los que establecen los propios cooperativistas dentro de su autonomía. ¿Tenemos autonomía o no tenemos autonomía como cooperativistas? Y esa, bueno, pasa a ser una pregunta, o un desarrollo. Y después ampliar un poco lo que decía acá la colega con relación a otro tema.
muchas veces ven a los miembros del consejo directivo como empleadores. Y en este curso que nosotros estamos dando también, sindicalismo, me ha tocado ver que en algunos sindicatos se permite ingresar como socios del sindicato de la rama, por ejemplo en la educación, a socios cooperativistas, mientras tanto no sean consejo directivo. Entonces, ¿cómo funciona ahí? Me permiten sindicalizarme, mientras tanto no seas consejo directivo. Entonces, de alguna manera, también desde el propio sindicato, y a lo mejor aprovecho para preguntarte y para resolver, ¿cómo se ve desde ese punto de vista, ¿no? ¿Por qué los sindicatos toman ese rol de que por un lado entienden que sos un socio cooperativista, pero por otro lado, si sos consejo directivo, no te permiten? Porque de alguna manera están viendo de que hay un conflicto de intereses, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, todas estas sentencias que la colega ha desarrollado, creo que hablan de la autonomía. Y muchas veces no vemos plasmado en los cursos el tema de que los socios cooperativistas tienen que tener autonomía en la toma de decisiones. Pero no sé si de ese lado lo ven de la misma manera. Excelente igualmente la exposición, muchísimas gracias. Sí. Perdón, tenemos, antes me gustaría que leyeras esto para echarlo en algún momento, lo que dice Santiago Barreto en el chat. Santiago Barreto. Bien, ahora le contestamos a Santiago Barreto. Gastón, sí, en realidad, bueno, es todo un desafío, yo creo que para todos, estrictamente, o sea, el consejo directivo también puede perfectamente afiliarse a un sindicato, o sea, no le podrían negar. Yo tuve contacto ahora, Sergio les comentó que estamos haciendo una investigación, etcétera, la cual después les vamos a invitar. Además les guardé una sentencia muy buena, que no se las dije, pero que está muy buena, que está en esa investigación, que es sobre el agotamiento de la vida interna, pero esta vez es el Tribunal de Trabajo el que lo analiza. Ahí, Gastón, vas a tener como oro. Lo interesante de todo eso es como repensarnos. En esta investigación yo tomé contacto con varios socios, varias cooperativas, y las realidades fueron así. Por ejemplo, que a los miembros del consejo directivo, si bien se pueden afiliar, no tienen voz ni voto. Hay como ciertas particularidades en referencia a este rol y cómo puede ejercer justamente su derecho a la libertad sindical. Hay cooperativas donde todos los socios están afiliados, hay cooperativas donde hay socios afiliados y sin embargo los empleados dependientes no están afiliados. Hay cooperativas donde conviven con todo esto. Ahí me interesaba levantar las experiencias de la negociación colectiva bipartita, ¿no? Porque es interesante esto, ¿no? O sea, porque yo me posiciono como delegado sindical y coloco a otro en unas... O sea, también porque el sistema me coloca, ¿no? O sea, esto es como todo reflexivo, yo no tengo una postura tampoco. Pero hay que repensarnos, ¿no? Y coloco al otro en el asiento de la decisión, cuando después eso se va a llevar a una decisión de asamblea de la cual yo voy a participar. O me animo a pensar con ustedes, ¿y cómo interactúan las asambleas sindicales con las asambleas de la cooperativa? Por ejemplo, ¿no? En lo que es la autonomía de la cooperativa. En lo que es la intromersión que puede tener este sindicato en ámbitos incluso sociales. ¿Un sindicato podría reivindicar cuestiones estrictamente relacionadas al carácter, a la calidad de socios de sus miembros? Todas preguntas, ¿no? Que me voy a en realidad enriquecer de la experiencia de ustedes. Son dudas, ahí comparto contigo, Gastón, las dudas. Yo creo que como nosotros dos bien sabemos, ahí la prueba es fundamental. A mí una vez me pasó algo
que nunca me había sucedido. También una demanda, socia trabajadora, no soy socia, me enteré en la audiencia del Ministerio de Trabajo que era socia, porque yo cada vez que me citan digo, no corresponde el reclamo, pues la trabajadora era socia cooperativista, ¿no? O sea, siempre reafirmar nosotros desde nuestra profesión y los socios cooperativistas desde el hacer, desde el sentir, que las cooperativas sean participativas, que si un socio no va a una asamblea, le mando un mail, le mando algo y le digo, che, no fuiste a asamblea, recordá que 3 asambleas que no vayas es causal de exclusión, retomar, o sea, levantar la obligación, además del derecho que tenemos, porque si no, nosotros necesitamos que las cooperativas de alguna manera tengan vida, y la vida se la damos los integrantes de las mismas, ¿no? Entonces creo que por ahí un poco reflexiono contigo también, Gastón. Y ahí lo que me pasó, algo anecdótico, el colega, claro, me dijo, doctora, llegamos a la audiencia, ¿no? Doctora, yo la verdad no tenía tan claro, yo le adjunté fotos. Teníamos fotos de ella votando, ella decía que nunca había habido una elección, ¿cómo que no hay? Tú votaste, foto de capacitaciones, y adjunté fotos, y llegué a la audiencia y el colega desistió de su pretensión. No tuvimos, ni siquiera se realizó la audiencia. Entonces, también está bueno eso. También nosotros ahí tenemos que reconocer, a mí me ha sucedido ir a audiencias y que les digan, no, pero no tiene derecho. ¿Por qué no tiene derecho? Separo el colega y le explico. Está la ley 18.407, donde los socios cooperativistas no tienen derecho. Está ampliamente probada la calidad de socia de esta persona, etc. También puede ser que reflexionemos, no sé tú, Gastón, pero cuando yo cursé la facultad era una materia optativa de derecho cooperativo. No sé ahora el nuevo plan donde colocó. Disculpen si fue como muy entre colegas la discusión, pero muchas veces somos los propios abogados los que promovemos los conflictos. Con ese rol litigante que se nos coloca en vez de asesores o promotores de derecho, que es mucho más lindo y disfrutable, terminamos nosotros generando los problemas, muchachos. Muy bien. Seguimos. El otro Gastón. Y estamos abiertos la lista para que hagan sus aportes. Buenas, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, como siempre, por los cursos estos tan edificantes, tan informativos, tan buenos. Perdón, Tocayo, consulta... ¿podés ponerte un poquito más fuerte, o hablar un poquito más fuerte o más cerca del... Más cerca del micrófono, sí. Anda medio pulido el internet también. Me perdí un par de veces. Bueno, yo en principio, como aclaré en otras instancias, yo soy afiliado a un sindicato y soy además socio cooperativista, y el consejo directivo de mi cooperativa está todo afiliado, algunos compañeros no se han afiliado, estoy en esa situación, y lo que se me ocurre, el hecho por el cual, por ejemplo, sindicatos como el SINTEP hayan modificado estatutos para poder afiliar a un montón de lo que hoy día son sus bases de afiliados que son integrantes de cooperativas, pero hayan puesto la salvedad de no afiliar a los compañeros que participan del consejo directivo, y no sé qué pasa con los fiscales, pues no leí los estatutos, pero que participan de la directiva, no se les suspende la afiliación por ese momento, es porque a veces surgen, me supongo yo, si es por esto, que a veces surgen conflictos, por ejemplo, entre los intereses del propio colectivo, de la propia empresa cooperativa, con respecto a los de todo el gremio. Y eso me hace pensar también, por ejemplo, en un ámbito de consejo de salario, y eso ya es una pregunta, ¿qué quería defender, digamos, esa cuarta pata del movimiento cooperativo? Quería defender, por ejemplo, la posibilidad de rebajar como organizaciones todos los derechos laborales conquistados por el resto de los trabajadores, o sea, nuestro derecho a descolgarnos de los consejos, nuestro derecho a, no sé, a no pagar aguinaldos, todo eso que estamos hablando, eso sería lo que iríamos a defender, o iríamos a defender la mejora de las condiciones de trabajo. O sea, estaríamos del lado, digamos, de los sindicatos, o queriendo defender que en los convenios se establezca la posibilidad de que los cooperativistas tengan una peor calidad digamos, en su remuneración y en su vida,
por esta circunstancia, es decir, para poder salvar su empresa colectiva o su trabajo. Yo creo que no sería un buen camino eso, y sí sería un buen camino, digamos, para una empresa que, por ejemplo, que está pensando en tercerizar servicios, sí optaría probablemente por la cooperativa, porque le puede atrasar partidas y no va a estar violando un derecho laboral, porque el derecho que tiene con respecto a la cooperativa es el derecho comercial. Entonces, se abriría todo un campo de rebaja de condiciones laborales que para mí nosotros no podemos participar de eso. Nosotros tenemos que resistirlo como socios cooperativos. Después, me parece de lógica que si uno es socio cooperativista en una cooperativa que funciona de verdad y tiene sus mecanismos, las diferencias que puedan surgir con respecto a las decisiones de directiva, incluso de toda la asamblea, se resuelven por la vía de los canales cooperativos. Eso me parece, yo no lo voy a discutir, en eso estoy de acuerdo. De hecho, me ha pasado tener diferencias con los compañeros que están en el consejo directivo y se han saldado a través de asambleas generales extraordinarias convocadas con toda la de la ley. Por suerte mi cooperativa es una cooperativa en serio que funciona, estoy muy orgulloso de eso y bueno, lo hemos llevado por ese camino. Y después otra más que una pregunta es una objeción que se me plantea, es que cuando se dice que los cooperativistas, por ejemplo, en una asamblea general y por unanimidad decide no pagarse a sí mismo los aguinaldos, ¿hay en realidad una libertad de exigirlo? O, por ejemplo, está obligado por la constricción del mercado. Para ser competitivo tenemos que hacer esta rebaja de planteos. Aunque se tome colectivamente, se podría plantear de la misma forma que una persona cuando firma un contrato de trabajo que está por fuera de los laudos, por fuera del marco legal, está firmando que libremente está adoptando esas condiciones de trabajo porque quiso. En realidad no es así, y por eso el derecho laboral tiene eso de que no se pueden, los derechos son irrenunciables. Yo dejo esa pregunta planteada para que se exprese la compañera. Sí, ahí lo último que decís, Gastón, sí, los derechos laborales son irrenunciables. Lo que pasa es que a veces las cooperativas tienen que adoptar estas decisiones para poder sobrevivir. Y bueno, y ahí es parte de la gestión cooperativa, ¿no? Riesgo-beneficio. Es lo que uno tiene que analizar cuando adopta estas decisiones y de alguna manera la buena fe entre las partes, ¿no? Y el principio de solidaridad. Si yo adopto una decisión promovida por determinados beneficios, por ejemplo, de que ningún trabajador sea enviado el seguro de paro o de que no haya la pérdida de una fuente laboral a través del ejercicio de los derechos sociales, obviamente, pero sí del ingreso de un compañero de la cooperativa. Bueno, son las cuestiones que se ponderan. Como también de alguna manera, Gastón, eso también se pondera en el ámbito de las negociaciones colectivas, porque también han existido experiencias, por ejemplo, de convenios colectivos que flexibilizan lo que es la limitación de la jornada laboral, y en realidad ahí hay personas que dicen que eso se puede hacer y otras que dicen que eso no se puede hacer. El otro día, conversando con un dirigente, sucedió que en determinado sector hubo un cambio que desmejoró las condiciones. Y el delegado me dijo, eso lo pudimos hacer porque era en el ámbito de la negociación colectiva. Y en realidad, en cierta manera, tenía un poco de razón. Y yo digo, ¿y por qué no podía hacerse en una asamblea? ¿Por qué? Porque genera mayor inseguridad jurídica. Pero bueno, en realidad esto es acompañar la reflexión de ustedes, ¿no? Porque no tengo una respuesta para dar. Y después, a veces uno no tiene que ver como desmejoramientos, sino como, en primer lugar, no queda dudas que el contrato de trabajo es un contrato de adhesión, donde el trabajador, salvo determinados casos, no tiene posibilidad. Pero tampoco va a tener la posibilidad ese trabajador de presentar una nota al consejo directivo junto a 3 socios más y convocar asamblea para que el órgano máximo decida. Tampoco ese trabajador va a tener la posibilidad de, si lo despiden, decir que es ilegítimo el despido, porque no configura una causal. En Uruguay el despido es infundado, o sea, yo despido, tendré que pagar más, menos, dependiendo por qué despido, pero despido. Y sin embargo, en la cooperativa sabemos que la estabilidad laboral está. Igual es levantar experiencias.
de cómo se ha transitado durante ese proceso, que ustedes van a tener mayores que yo en ese caso. Quiero contestarle, no sé, Gastón, si más o menos cumplí con estas palabras, con todas las reflexiones que pudiste hacer y acompañar el pienso y la crítica en esto, ¿no? Porque es así, es ponernos nosotros a cuestionarnos, y ahí seguro veo la mano de Mario levantada, seguro muchos cooperativistas van a poder traerte su experiencia. Quería contestar a Barrito, que me pregunta acá en el chat. Claro, es así. Hay negociación colectiva. Que exista un convenio colectivo es el resultado de la negociación colectiva, Santiago, pero no estrictamente toda negociación colectiva termina en un convenio colectivo. Por ejemplo, si se lleva a votación, yo tengo un laudo, ¿tá? Entonces ahí es el laudo de consejos de salarios, el tal nombrado laudo de consejos de salarios, no es estrictamente un convenio colectivo, porque para que sea un convenio colectivo tiene que haber dos partes, los trabajadores y los empleadores. Después hay otros resultados de la negociación colectiva, como pueden ser los laudos de los consejos de salarios, pero que tienen otras características diferentes. ¿Cuáles? Se dan en un ámbito tripartito, hay otro actor. Estrictamente en los convenios colectivos no tiene participación el Estado. Igual, Santiago, te adelanto a decirte que te pusiste una temática que los juristas del derecho laboral también discuten en algún aspecto, pero bueno, yo me adhiero a esa postura y es la que te quiero compartir hoy. Igual, si desean, les puedo cargar en la plataforma algún documento que les diga las diferencias entre lo que es una decisión de consejo de salarios y un convenio colectivo, etcétera, para que puedan transitar un poco por ahí también en acercarse a los conceptos que se manejan. Contándonos después, Santiago, por el chat, si más o menos por ahí quedó claro. Mario, ¿no? Sí. Mario, te escuchamos. Sí, buenas tardes para todos, muy interesante el taller. Un poco uno piensa y evidentemente cada uno tiene sus vivencias y vive el cooperativismo desde su punto de vista, digamos, desde el modo en que cotidianamente lo va tratando y con los problemas que le van surgiendo. En realidad, uno viendo las distintas participaciones, evidentemente las cooperativas tienen autonomía, pero esa autonomía obviamente no puede ser una autonomía de luego violar condiciones de trabajo, porque eso está establecido en la ley, pero sí tal vez puede ser, y yo entiendo que debería estar, así como una empresa normal, una sociedad anónima en situaciones también genera convenios colectivos de descuelgue de los laudos por situaciones puntuales. Obviamente las cooperativas también en situaciones puntuales deberían, con la intención de salvaguardar su fuente de trabajo, tener esa posibilidad, y yo creo que la tienen. Eso no puede quedar de por sí o hacerse como para competir ilegalmente con ventajas. Concuerdo que de las sentencias que vas presentando también se va haciendo como mucho más cabeza en los propios jueces de que el cooperativismo es una actividad totalmente distinta a una empresa normal. Si yo analizo la definición que hoy trajiste de negociación colectiva, más me afirmo en algunos conceptos que yo tengo, que me parece que en una cooperativa no debería haber una negociación colectiva, sino que debe resolverse, y hay mecanismos para resolver todos los temas con autonomía dentro de las asambleas, porque todos los cooperativistas tenemos los mismos fines, con distintos matices, pero tenemos los mismos fines. Yo creo que un poco y tal vez tendríamos que estar un poco pensando en si realmente estamos cumpliendo y estamos haciendo valer las disposiciones internas que hay, y si no tendríamos que tener un órgano distinto al cual apelar, que no sea el Ministerio de Trabajo, porque en definitiva el Ministerio de Trabajo, nosotros, si en una cooperativa no se respetan los temas y las condiciones de trabajo,
deberían ser analizadas desde el punto de vista de una sociedad que no está cumpliendo con los estatutos y con la propia ley. No sé si me explico a qué apunto. De la misma manera como a veces internamente podemos tomar decisiones en asambleas que no respetan los derechos individuales de trabajadores o de socios. Me parece que por ahí necesitamos un organismo que piense más y que vele un poco más, no sé si puede ser la auditoría interna, pero que se meta más dentro de que las cooperativas realmente cumplan con los temas formales que, como tú hoy decías, amparan a que las cooperativas funcionen de la manera adecuada y amparan a que los trabajadores tengamos las condiciones de trabajo que se merecen, ¿no? Muy bien, Mario. Gracias por las reflexiones y por los aportes, porque está bueno también trasladar la experiencia dentro del movimiento, así que muchísimas gracias ahí, y también sumar, ¿no?, a la experiencia de todo el resto de los... Ahí Jorge destaca que está de acuerdo con Mario en el chat. Otras perspectivas, otras visiones, otras preguntas. A ver, alguna voz femenina quiero yo. Sí, yo le iba a decir eso, ¿no? Quiero una voz femenina. En realidad es un espacio para crear y compartir, ¿no? O sea, de la experiencia de cada una y cada uno. Está bueno animarse porque de estos lugares es de donde salen las nuevas ideas. Por ejemplo, Mario recién dijo, para mí no va por el ámbito de ahí, va por acá. Entonces creo que está bueno porque eso también nos inspira y nos despierta saberes y curiosidades nuevas. La vez pasada intervinieron unas cuantas voces femeninas, hoy porque tenemos exponiendo. ¿Las acordaste? Hago otra pregunta, ya que no hay quien haga otra pregunta. Yo lo que creo, yo creo es que capaz que eso sucede más que nada cuando ven a la directiva, quizá en cooperativas grandes, quizá en cooperativas chicas. Yo en particular soy del interior, como todo es a pulmón, quizá se está más en igualdad. Capaz que en cooperativas grandes se crea eso de que a veces la directiva es vista como que son patrones. Digo, quizá lo veo en grandes cooperativas ya formadas de hace mucho tiempo y que manejan mucho capital, quizá. Eso es lo que quizá opino, la diferencia entre una cooperativa chica y una cooperativa grande. Gracias. Gracias a vos, Cristian, por compartir. Sí, puede ser que vaya por ahí, es como algo muy... Acá Eduardo dice, la Auditoría Interna de la Nación controla toda la cooperativa de trabajo. Lo que pasa es que socios no denuncian esas situaciones en la auditoría y en el MIR. Claro, Eduardo, tú lo que decís que no utilizan los ámbitos dentro del propio sistema para denunciar las irregularidades. Recién vi una mano femenina que se me fue. Contestando un poco el chat de Eduardo, la compañera que había levantado la mano, que se active el audio y hable. Buenas noches, Patricia. ¿Sabes que ahora cuando uno de los participantes comentó, no solo pasa en las cooperativas grandes, en las pequeñas también, está ese concepto que la directiva es el patrón? Digo, yo siempre he integrado la directiva, trabajo también, tenemos una planta, trabajo en una planta industrial, y está ese concepto, siempre como el órgano, o sea, es el órgano controlador, ¿verdad? Pero es difícil también a veces separar el ser socio, dueño y ser directivo. Capaz
pasa un poco por ahí. Yo creo que habría que trabajar un poco más ese concepto, ¿verdad? Porque en realidad somos parte de eso. Por más de que, a ver, yo recién ahora estoy, a través de estos talleres que he podido participar poco con ustedes, he visto cosas que no las tenía claras, ¿verdad? Porque uno a veces pasa cosas en el ciclo, ¿verdad? En el tiempo, y luego tú dices, pero ¿qué estoy haciendo acá? Yo, si yo tengo los mismos derechos que tienen el resto de mis compañeros, pero si viene un directivo y te dice, no, porque vos acá sos empleada, porque nosotros te pagamos para hacer eso, que en cierta manera, ¿verdad? Digo, corresponde. Pero digo, debe haber, yo creo que se debe trabajar un poco más ese tema y desde las gremiales y desde lo interno de las cooperativas. Es una opinión que, no sé, me creo ese concepto ahora. O sea, el que debemos trabajarlo hace mucho tiempo, ¿verdad? Que lo sabemos. Pero digo, que se dé interinstitucional también está bueno que se pueda tratar. Más que nada eso. Gracias. Sí. Sí, ahí siempre recordar quién nombra al consejo directivo, ¿no? Lo nombra la propia asamblea de socios, o sea, la asamblea los puso ahí, la asamblea los puede remover, y el 10% de los socios puede convocar asamblea, y si el consejo directivo no convoca, podemos ir a la comisión fiscal, y si la comisión fiscal no convoca, ahí me voy a los entes que está nombrando Eduardo por el chat. Ahí, Gastón, ¿tú tenés la mano levantada? Sí, brevemente, también para hacer un agregado a lo que dice Patricia, ese es un poco el debe de las cooperativas. Las cooperativas tienen que trabajar en el de adentro. La CEFIC está para eso, la Comisión de Educación está para eso. Cuando a veces se nos consultan por el tema de los ingresos de los socios, lo primero darle al socio es que lea su estatuto. No leen su estatuto, la gran mayoría de los cooperativistas. Muchas de las respuestas a las preguntas están dentro del estatuto. Entonces, concuerdo con Patricia en que este es un tema de información, pero que tiene que surgir de la propia cooperativa. Por eso los cursos de cooperativismo y por eso los cursos internos, justamente para eso, para no ver al consejo directivo como un órgano extraterrestre que alguien lo puso ahí arriba y que toma las decisiones. Son compañeros cooperativistas que asumieron una responsabilidad y que hoy son unos y mañana van a ser otros. Pero para eso también la importancia de las comisiones auxiliares. Entonces, a Patricia, de alguna manera, le reafirmo ese concepto, ¿no? Lean su estatuto, activen las comisiones y sean ellos mismos los que determinen los cursos a los cooperativistas, que ahí seguramente te van a encontrar el hilo conductor para que no pase esas cosas que después pasan en las internas, ¿no? Simplemente eso, gracias. No, buenísimo. Sí, sumar ahí que es uno de los principios cooperativos el de educación y que está dentro de los objetos sociales de todas las cooperativas de trabajo, justamente promover la educación y el conocimiento del cooperativismo. Richard. Buenas noches. Interesante y muy buena justamente la exposición y aparte la temática como la ha llevado. La verdad que cada vez que tratamos un poco de jurisprudencia, aprendo más a desaprender para poder aprender el tema del cooperativismo, porque es lo que nos pasa justamente en un ámbito del pensamiento. Hay que ver que las relaciones, cuando se trata un poco de jurisprudencia, hay que también llevar un poco la filosofía y la ideología del cooperativismo, porque si no lo entendemos, tampoco podemos aplicar un poco lo que es las reglamentaciones y las leyes en el cooperativismo. Y más cuando se trata justamente la mirada de los consejos salarios. Nosotros estamos reconocidos dentro del Consejo Salario, no estamos reconocidos dentro del Consejo Salario, y tomamos ese Consejo Salario simplemente como una guía porque reconocemos desde que partimos y tomamos este sistema de cooperativo para justamente tener un trabajo digno y no que sea por debajo justamente lo que indiquen los consejos salarios, de todos los laudos que indique cada tarea que hacemos nosotros.
Y lo tomamos justamente como un reflejo para poder tener una guía de dónde partimos nosotros nuestros salarios. O, más bien dicho, justamente lo que son los adelantos de los excedentes que nosotros generamos en nuestras cooperativas. Porque eso hay que tenerlo bien claro también. Que nosotros generamos excedentes dentro de nuestras cooperativas que lo vamos adelantando en forma de jornales o pagos mensuales por la tarea que cada uno hace dentro de la cooperativa. Y a eso es lo que le damos el valor y es lo que tomamos referencia a los consejos salarios. Hasta que nosotros no tengamos un banco o un reconocimiento en los consejos salarios como una cuarta pata, no podemos poner lo que es nuestra impronta y cómo trabajamos las cooperativas. Si bien que hay que reconocer justamente que tenemos buenas gestiones y no tan buenas gestiones, que es ahí donde dice si las cooperativas son reales o no son reales, aquellas que no son tan buenas gestiones que son medias disfrazadas para justamente eludir o esquivar todo lo que los beneficios trae el cooperativismo. Por eso hay que tener muy claro que la relación del cooperativismo con el asociativismo, qué es lo que a nosotros nos corresponde y cuáles son los derechos y cuáles son los deberes. Y más en el tema de justamente cuando nos adelantamos los excedentes, lo que nos pertenece por generar la fuerza de trabajo nuestra en la propia cooperativa, porque la cooperativa de trabajo, su mayor motivo, objetivo justamente es el trabajo para los socios. No tiene otro objetivo. Estamos hablando de cooperativas de trabajo, como las cooperativas sociales, que también brindan justamente ese ejercicio. Por eso hay que tener bien claro justamente un poco la ideología y la filosofía cuando hablamos de jurisprudencia y cuando hablamos de los reglamentos y las leyes. ¿Dónde estamos parados y cómo tenemos que conducirnos? Si bien hay posibilidad de que algunos socios vean a los dirigentes o a los directivos o al consejo directivo como patrones, es porque no tienen claro que son cooperativistas y en dónde están perteneciendo. No dejan de ser trabajadores dependientes y se piensan que están trabajando en una empresa capitalista. No tienen claro realmente que están trabajando en una cooperativa. Por eso hay que partir de ahí, desde ese punto, de que ¿qué somos cada uno dentro de una cooperativa? Somos cooperativistas, somos asociados, nos juntamos para cooperar uno con el otro. Y de ahí es que generamos con nuestra fuerza de trabajo nuestro capital para después tener, es decir, si nosotros lo repartimos como excedente, si lo repartimos lo vamos adelantando como jornales de trabajo según la representación de cuál es nuestra fuerza de trabajo de cada integrante, si uno tiene mayor valor que el otro, si todos se van a pagar iguales, si algunos aportan más por otro porque su trabajo realmente así lo difiere. Pero eso es todo lo que realmente la cooperativa en una asamblea o los cooperativistas tienen que tener de antemano bien solucionado, respetando lo que es la ley 18.407 y lo que son las otras leyes que vinieron después reformando la ley 18.407 y que representa todo lo que, cómo se tiene como debe cooperativo. Pero de ahí es donde parte mi pregunta. La autonomía de las cooperativas está hasta que no tengamos nosotros un lugar en el Consejo de Salario. Solo lo tomamos como referencia o es obligación cumplir con lo que se determina en el Consejo de Salario. Muchas gracias. Perdón, quería mencionar algo. Yo provengo del cooperativismo agropecuario, ahí me formé y me desarrollé y me jubilé. Y reconozco que en el cooperativismo de trabajo la relación empleado-empleador es una relación particularísima, ¿no? Pero en las cooperativas de usuarios, como son las cooperativas agropecuarias, entre los socios y la cooperativa también hay una relación ahí. Y que hoy señalaba Lucía, yo creo que el tema es entender para mí qué es una sociedad.
que es la que se establece entre la cooperativa y los socios. En el caso de las cooperativas de usuarios, son entre las cooperativas y los socios, y aparte están los trabajadores. Pero en el caso de las cooperativas de trabajo, que los socios son los trabajadores mismos, yo creo que a mí me parece que radica en entender el cerno que es la sociedad. Que a partir de ahí, si sintonizamos en eso, podemos seguir avanzando en conjunto. Pero si no, me parece que vamos a tener muchas discusiones interminables, como las que ustedes estaban diciendo, posiciones muy lícitas, pero que demuestran que en realidad, con respecto a la organización, a la cooperativa, los actores, los integrantes, estamos parados en distintos lugares, cuando en realidad, si es una sociedad, tendríamos que estar parados en uno solo. Pero realmente es un tema todavía que tiene mucha tela para cortar y mucha tela para discutir. Nada más. Claro, como que no es una suma de intereses personales, sino un único interés que se genera a través de la propia asamblea. Por ahí tu reflexión. Sí, sí. Está muy buena. Y del ejercicio de las relaciones sociales. Societales, claro. Bien. Ahí volví al tema en el chat, Santiago volví al tema. Sí, Santiago, lo que pones es tal cual, en realidad es como te explicaba hoy. Como todo, hay diferentes bibliotecas, dicen, y los abogados somos muy peleadores además. Entonces hay diferentes, o sea, están quienes entienden que la negociación colectiva, y dentro de la negociación colectiva yo diferencio los 3 niveles que les comenté, y de esa negociación colectiva, me encanta porque aparte vamos de acá para allá y esa es la idea, ¿no? Se proyectan, por ejemplo, el resultado puede ser un laudo del Consejo de los Salarios, que en ese laudo se puede acordar condiciones salariales mínimos, los salarios mínimos por categoría y regular la libertad sindical, describir las categorías, todo lo que estuvimos viendo hoy. Pero eso es el resultado de ese ámbito de negociación del cual participa el Estado cuando vota se puede abstener, por ejemplo. Que es a veces lo que sucede cuando lo que por lo general sucede cuando vieron que hay lineamientos, siempre hay lineamientos para negociar y las partes llegan a acuerdos que se separan de los lineamientos. Puede suceder que no haya sido así, pero muchas veces el Estado se abstiene cuando las partes, trabajador y empleador, se alejan de esos lineamientos, ¿no? Y el resultado es un laudo. También puede ser lo que hablamos hoy. Negociación colectiva, nosotros decimos, no, negociamos, trabajador-empleador, llegan a un acuerdo, lo presentamos, se publica dentro del ámbito de los consejos de salarios, pero en realidad estamos frente a un convenio colectivo. Son los diferentes resultados de la negociación colectiva y voy a buscar algo para compartirte, ya que es un tema que te interesa, Santiago, para que puedas profundizar sobre eso, porque hay bastante escrito. Así que aprovechamos que estamos haciendo uso todos de los principios cooperativos de formación. Isabel. Muy bien, llegó. Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Paré en el auto porque venía manejando. Primero, manifestarles que me parece súper interesante la charla de hoy, sumamente interesante. Y llegué empezado con esto. Sé que hubo una referencia a cooperativas de vivienda. Personalmente, el área en la que más he estado es en el ámbito de cooperativas de vivienda, pero desde el rol del Estado, ¿no? Del abogado, en realidad. Si bien el Estado a veces no asume una posición imparcial y si bien debe tener siempre el fiel de la imparcialidad, no siempre, o no siempre lo logra, o tiene que dar oportunidades de defensa que a veces son percibidas como tomas de posición. Yo quisiera
que sin ánimo de pedirte que reiteres cosas que hayas dicho, porque eso no sería respetuoso ni contigo ni con el auditorio, los demás, que tuvieras alguna reflexión respecto a cooperativas de vivienda en los conflictos laborales o no laborales que allí se presentan. Comparto con la observación de uno de quienes intervinieron recientemente, que las cooperativas no conocen sus estatutos, no conocen la forma de relacionamiento en cuanto a derechos y obligaciones entre la entidad cooperativa y la calidad de socio, y eso genera muchísimos problemas, porque las personas conciben muchas veces, realmente creen que tienen una relación diversa de la que tienen. Y generalmente no les anima en los últimos tiempos un espíritu cooperativo, sino un espíritu de necesidad. Integran una cooperativa por necesidad y no por opción. Entonces, quisiera saber si tú tenías algún tipo de reflexión en cuanto a cooperativas de vivienda sobre la realidad de los conflictos que estés viendo. Sí, con respecto ahí, Isabel, me encantó. O sea, con respecto a la necesidad, yo creo que tenemos que... El otro día leí un informe que está muy bueno, que también voy a ver si se los puedo compartir, donde plantean dos posiciones, ¿no? Un socio que dice, bueno, no, yo elegí el sistema cooperativo porque promotor de ciudadanía, de democracia, autogestión, y otro que decía, no, en realidad yo me acerqué al sistema cooperativo porque necesitaba un trabajo. Y este último se apropió del sistema y se desarrolló dentro de él. O sea, el sistema, y ahí podemos reflexionar todos juntos, pero desde mi perspectiva, la propia ley lo dice, o sea, surge para cubrir necesidades de acceder a un producto más barato, de trabajar en conjunto, de acceder a una vivienda, pero naturalicemos la cuestión de aquellas personas que, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo no tenía ninguna cercanía con el sistema cooperativo, y el sistema cooperativo me acercó a él, en realidad, y hoy feliz estoy en sus aguas, pero en realidad es real, y ahí me pongo un poco artista, de vuelta, porque les digo, escuchen la canción de Drexler, dice, buscábamos oxígeno, encontramos sueños, así se las digo, se las dejo picando. Y después, por otro lado, lo que vos decís, tengo muchas sentencias de cooperativas de vivienda para compartirte, Isabel, si querés, mandame un mail y te las comparto. En realidad, la jurisprudencia en tema de viviendas, que las vamos a nombrar en el otro. Yo voy a estar el jueves que viene en el de usuarios, y ahí voy a traer también algo, y en referencia, por ejemplo, a las causales de exclusión, hay una sentencia sumamente extraña en referencia a si esa causal de exclusión estaba o no estaba en el estatuto, se discute eso. Pero después reafirman mucho el agotamiento de la vía interna también. La que yo les compartí hoy era en referencia a una cooperativa que estaba en un grupo de actividad determinada, y había una empleada, era no socia, que decía que correspondía a otro grupo, por lo tanto le reclamaba otros rubros, y el tribunal dijo no, corresponde el grupo que se categorizó la cooperativa, porque en realidad las vías para recurrir la categorización son otras. Entonces, por ahí un poco la sentencia que yo le había comentado. No sé si les comenté otra de cooperativas de viviendas, pero tengo un par de cooperativas, de sentencias de cooperativas para compartirte. Nos queda pocos minutos, pero escribime en el chat, o si no, en la plataforma, y ahí les dejo algunas para ir pensando. Bárbaro, muchas gracias. ¿Alguna otra apreciación, reflexión, pregunta, disenso? Bueno, Lucía. Una última, Lucía. Mario. De la propia redacción de la ley de negociación colectiva, ¿no interpretás que al no haber empleadores
los socios no podrían participar de esa, o no es un artículo que esté acorde para una negociación colectiva dentro de la cooperativa, o sea, habla de empleadores y empleados. Y trabajadores. Sí, ahí, ¿qué pasa? Claro, los socios cooperativistas que no se entienden, trabajadores 100%, y que no se entienden, hablo así para poder contemplar el sentir de todos, ¿no? Y que no se entienden, lógicamente, empleadores. Que, a ver, el tema siempre está en si yo soy un 100% trabajador o no, por ahí va la discusión, ¿no? En realidad, ¿qué sucede? Se tiene que acomodar en alguno de los dos bancos. Se le reconoce a los socios trabajadores el derecho de afiliación. Y de alguna manera lo que yo puedo pensar así contigo es que la OIT lo que hace es, obviamente el organismo rector en lo que es relaciones laborales a nivel internacional, donde el sistema cooperativo tiene su propia unidad, y con una historia arraigada que nos une desde la fundación de la propia OIT, siempre como invitar a quienes, a los actores sociales, a integrar a las cooperativas dentro de su propio grupo, digamos, ¿no? Eso es lo que se invita, y reflexione contigo, porque no tengo una respuesta ahí. Empleadores de los socios no son las cooperativas, son empleadores y los trabajadores dependientes. Ahí Richard seguramente aporta una visión muy buena en ese aspecto también. Te damos la palabra, Richard. Sí, bueno, yo quería justamente basarme en un ejemplo para que aclaremos un poco, capaz, el panorama de muchos, mío y de todos los que estamos acá. Tuve la oportunidad de participar justamente en lo que es el Comité Consultivo de Cuidados. No sé si muchos de los que están acá saben de lo que estoy hablando, pero la Federación de Cooperativas justamente tenía 2 titulares y 2 suplentes en esa representación. Y fue tareas muy duras y muy arduas en el aspecto de que el sistema se estaba empezando a aplicar y no tenía ni siquiera idea quiénes lo estaban aplicando, cómo aplicar el sistema. Entonces había que como que empezar de cero y iniciar todo el panorama de trabajo que implicaba justamente reconocer el trabajo no remunerado que por historia tenía y recaían sobre las mujeres. Y ese era un escape donde queríamos buscar para que sea reconocido un trabajo remunerado, digno, porque tenía que ser así, y así asumirlo también, justamente no solo a las mujeres, sino a los hombres también. Pero había que buscar una reglamentación en el aspecto de esto. El tema es que fue fácil, digamos no fácil, sino que fue mucho más sencillo crear la parte sindical y hasta el PCNT absorber justamente lo que es el sindicato de la SAPE, porque entendían que eran trabajadores. Pero nunca hubo alguien en el frente. Nunca hubo alguien que estuviera del otro lado, porque justamente el sistema decía que era el BPS y el BPS no era un empleador. Entonces el sistema buscaba justamente que se arrimaba el sistema cooperativo. Y ahí fue la función donde nosotros discutimos, debatimos mucho, que el cooperativismo no estaba para ser patrón. El cooperativismo estaba justamente para darle calidad a ese tipo de trabajo, en una forma en que sí iban a solucionar muchos problemas, pero iban a ser un grupo de trabajadores asociados, iban a dirigir su propio trabajo, y tenía que haber algunas otras pautas diferentes a lo que el sistema tenía como reglamentación para la SAP. Y de ahí también fue que formamos justamente la reglamentación laboral para la SAP. Pero nunca llegamos a tener justamente aquel ámbito de negociación y no sabíamos ni siquiera en qué grupo iban a pertenecer estas clases de compañeras, porque no había reconocimiento ni siquiera en el sistema de qué
función estaba claramente cumpliendo, que todos sabíamos qué clase de calidad de función se cumple, ¿verdad? Pero a esto es lo que yo quiero llegar a la reflexión. ¿Por qué es que no tenemos que vernos como empresarios simplemente de que toman la parte en la negociación? Porque somos los propios trabajadores que dirigimos y gestionamos nuestra fuerza de trabajo para cumplir y brindar trabajo o crear un producto o crear un servicio. Es de ahí que tenemos que tener bien claro justamente lo que es el cooperativo. No sé si ayuda un poco con la reflexión, pero va un poco por ahí. No, buenísimo, Richard. Creo que el cooperativismo se construye desde lo vivencial, por eso está buenísimo que ustedes traigan y compartan entre ustedes, y me encantaría que este encuentro sea un impulsor de nuevos encuentros hasta entre ustedes, para los cooperativistas más nuevos se puedan enriquecer de la experiencia de los cooperativistas con más años, como tú, Richard, como la experiencia de Mario y otros que han participado aquí. Ya estamos en la hora. Sí. Voy a cerrar yo. Bueno, nada, a mí me encantó compartir este espacio de nuevo con todos ustedes, poder conocernos. Nada, yo los voy a invitar a que escuchen la canción que les recomendé y espero por mail o quien se anime pongan en la plataforma también unas lindas reflexiones. Creo que también está bueno porque poder de alguna manera flexibilizar lo rígido de la regulación a veces, ¿no? Nos hace también generar mayor identidad y entender dónde estamos, hasta dónde queremos llegar, qué le puedo aportar yo a mi cooperativa, a quién puedo acercar al movimiento. Creo que para eso necesitamos ámbitos reflexivos y este espacio es uno, también una linda canción puede ser otro. Está bien. Bueno, y recordarles que el jueves que viene seguimos conversando de este tema, así que nos vemos a la misma hora que hoy. Muchas gracias a todos por la participación, y tienen todavía posibilidades de hacerlo, como decía Lucía, a través de la plataforma. Así que hasta la semana que viene. Muchas gracias. Buenas noches, buen fin de semana para todos. Muchas gracias, hasta luego.